Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Pablo. Muchas personas se preguntan, ¿se puede aprender español de verdad en casa, sin profesor? ¿Es posible o se necesita siempre un curso, un libro, alguien que corrija? Hola también de mi parte, soy Laura. Esta pregunta es muy humana. Yo misma la pensé muchas veces. Al principio tenía dudas. Creía que sin clases se aprende despacio o quizá mal, pero en casa descubrí algo importante. ¿Qué era eso? En casa tenía tranquilidad. Nadie me observaba. Podía cometer errores, podía decir cosas mal, reír y probar otra vez. Noté que aprender no siempre debe ser ruidoso. Muchas veces ocurre en silencio, de fondo. Eso lo conozco bien. Muchos creen que aprender es sentarse, escribir y pensar. Pero a menudo aprendemos más cuando vivimos. Exacto. No solo estudié español, lo invité a mi vida. Mientras cocinaba sonaba la radio. Mientras limpiaba escuchaba voces. No entendía todo, pero no importaba. La lengua estaba allí. De pronto pertenecía a mi casa. Y en algún momento algo se queda. Sí, una palabra, un sonido, una emoción. Recuerdo que al poner la mesa susurré de pronto. Plato, cuchillo, vaso. No era un plan, solo curiosidad. Pero eso era aprender. Ese es un momento hermoso. Para mí fue parecido. Escuchaba audiolibros mientras ordenaba. Al principio era solo ruido. Después noté que entendía frases. Muy despacio. Otro punto importante es la amabilidad. En casa uno puede ir despacio. Si un día no hay español, no es un error. Al día siguiente se sigue. Esa actitud quita mucha presión. Y la presión suele ser la peor enemiga al aprender. Sí, aprender español en casa no significa hacer mucho cada día. Significa dejar que la lengua sea parte de tu vida, sin miedo. Y quizá esa sea la respuesta a la pregunta inicial. Sí, se puede aprender español en casa, no perfecto, no rápido, pero real. Y eso marca la diferencia. Ahora hablamos de pequeños hábitos para aprender español en casa. Muchos piensan en planes grandes cuando oyen hábitos. Para mí son pasos muy pequeños que caben en el día. Por ejemplo, me gusta empezar con escuchar. Cada mañana pongo un podcast simple durante unos 10 minutos. No suena fuerte, está de fondo. Mientras hago café o preparo la cocina, el español simplemente está. Me gusta eso. Yo uso mucho la Musicirca, una canción en español por la mañana, a veces al cepillarme los dientes. No canto bien, a menudo mal, pero fuerte. No me importa. La boca despierta y el idioma se mueve. Se siente como un juego, no como estudio. Yo también tengo una mini rutina de hablar. A veces me pongo un momento frente al espejo. Solo 2 frases. Digo hola y luego mi plan del día. Muy simple. Por ejemplo, hoy trabajo en casa. Oh, más tarde voy a comprar. No tarda ni un minuto, pero lleva el español al día. Eso me parece bonito. Yo lo hago más por la noche. Escribo 3 frases cortas en un cuaderno. Nada de textos largos, nada de corrección, solo ideas. Por ejemplo, hoy fue tranquilo. He cocinado sopa, estoy cansada. A veces leo las frases en voz alta, a veces solo en silencio. Escribir ayuda mucho a fijar palabras. Y muestra también. 5 minutos suelen bastar. No se necesita 1 hora. La regularidad es más importante que la duración. Pequeñas dosis, pero repetidas. El lugar también me ayuda. Mi cuaderno de español está siempre en el mismo sitio. Así lo veo de forma automaticirca. La visibilidad es un recordatorio silencioso. No tengo que recordarlo, simplemente está. Exacto. A veces uso también un temporizador. 5 minutos de escucha y suena la alarma. Después paro, aunque esté interesante.
Así todo queda ligero, sin estrés. Las pausas son igual de importantes. Un día libre puede sentar muy bien. Después el español se siente más fresco. Los hábitos viven de buen ánimo, no de presión. Yo también lo he vivido. Tras una pausa tenía de nuevo más ganas. La alegría es parte clave del aprendizaje. Claro que hay cosas que no funcionan. Quise estudiar listas de gramática cada día. Después de pocos días estaba solo cansada, así que lo dejé. Hoy aprendo gramática más bien en contexto, al leer o escuchar. Me pasó algo parecido con un libro de texto grande. Era demasiado pesado para el día a día. Ahora lo uso solo cuando tengo una duda concreta. Eso me va mejor. Los hábitos pueden cambiar. Lo que ayuda hoy quizá no sirva mañana. Eso es normal. Yo uso una frase sencilla como recordatorio. Un paso pequeño al día basta. Sí, y esos pequeños pasos se suman muy callados. Por la noche a veces hago otra cosa. Veo series con subtítulos en español. Si una palabra me llama la atención, paro y la leo 2 veces en voz alta. A menudo se queda, incluso sin anotarla. Los subtítulos dan seguridad. Se oye y se ve al mismo tiempo. El ritmo parece más tranquilo. Todas estas pequeñas cosas muestran. Aprender español en casa es posible. No perfecto, pero vivo. Y eso hace fuertes a los hábitos. Se adaptan a la vida. Ahora entramos en un tema que muchos viven cada día. Se trata de errores. Para mí los errores al aprender español fueron muy visibles mucho tiempo. Uno de mis primeros grandes momentos fue en el supermercado. Quise comprar 1 kilo de plátanos, pero dije solo la palabra en singular. La cajera puso un solo plátano en la balanza. En ese instante me puse rojo, pero también tuve que reír. Esa risa me ayudó a seguir hablando. Eso lo conozco bien. Los errores eran invitados diarios para mí. Mi momento más fuerte fue en correos. Confundí carta y sobre. Pedí una carta grande y recibí papel. Me quedé allí, confundida, y al final mostré la forma con las manos. Fue incómodo, pero más tarde en casa entendí. Había hablado. Me hice entender, aunque sin palabras perfectas. Justo eso es importante. Los errores muestran que hablas. Sin conversación no hay errores, pero tampoco avance. Empecé a escribir mis errores divertidos. No para criticarme, sino para reír después. Hoy, cuando leo esas notas, veo cuánto más seguro estoy. Yo también lo hago. Llamo a mi cuaderno Safari de errores. Allí veo qué fallos vuelven mucho. En mi caso, son los artículos. El y la cambian como quieren. Durante mucho tiempo escribí la problema en lugar de el problema. Una vez alguien rió amable y me lo explicó. Desde entonces se quedó en la cabeza. Para mí, mantequilla fue masculino durante mucho tiempo. Esos pequeños dolores se quedan. Creo que un poco de dolor ayuda a recordar, y la risa ayuda a seguir. Sí, pero también hay fases de frustración más profundas. Tras un tiempo entendía de repente menos que antes. Eso fue duro. Entonces cambié mi mirada. Ya no escuché cada palabra, solo la melodía del idioma. Después de unas semanas las palabras volvieron. Ese es un punto muy bueno. Yo tuve una fase similar al leer. Buscaba cada segunda palabra y acabé agotado. Un día dejé el diccionario y confié en el contexto. Al principio entendí menos exacto, pero fue más fluido. Luego la precisión volvió sola. Así que soltar ayudó. Sí. Para mí se siente como montar en bici sin ruedines.
Al principio se tambalea, aparecen errores, pero un día sigues y ni lo notas. El progreso suele llegar en silencio, no llama a la puerta. A veces lo ves solo al mirar atrás. Exacto. Hace poco leí un pasaje en un libro sin diccionario. Solo después noté que no había buscado nada. Son pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias dan energía. Las celebro de forma consciente, a veces con una sonrisa, a veces con movimiento, a veces con simple calma. Para mí también hay un ritual. Un buen café, un breve momento para parar. Eso me dice, has avanzado. En días tranquilos miro errores antiguos, no de forma crítica, sino amable. Veo cuánto ha cambiado. Eso quita tensión. Se mide el progreso no solo en palabras nuevas, sino también en más calma en la cabeza. Exacto. Así los errores pierden peso, se vuelven parte del camino. Y este camino puede tropezar. Sí, tropezar forma parte, y a veces hasta lleva a una sonrisa. Con esto cerramos este tema. Los errores siguen, pero nos llevan adelante. Quizás ya has escuchado muchos consejos para aprender español. Algunos ayudaron, otros confundieron. De eso queremos hablar ahora. Hablamos de lo que aprendimos de otras personas, sin plan, en la vida real. Sí, nadie aprende un idioma solo. Siempre hay alguien que dice una frase que se queda. A veces entiendes su valor solo más tarde. Para mí fue mi primera compañera de intercambio. Se llamaba Elena y era muy paciente. Un día me dijo, los errores son musicirca. Si alguien oye errores, sabe que hablas y eres valiente. Esa frase me quitó mucho miedo. Es una imagen muy bonita. Mi primer profesor dijo otra cosa, pero igual de valiosa. Escucha 2 veces, habla una. Así me puse más tranquila. No respondí al instante, dejaba la frase un momento. Eso me ayudó a escuchar mejor y a hablar más claro. Un amigo de Sevilla me dio un consejo práctico. Dijo que hiciera una contrapregunta en la charla. Si no entendía algo, preguntaba, ¿cómo lo dices? Así la conversación seguía viva y yo aprendía sin estrés. Me ayudó un consejo de mi vecina. Me dio un audiolibro y dijo, escucha primero, luego lee. Mi cabeza ya conocía el sonido. Cuando después veía el texto, se sentía familiar. También recibí la recomendación de leer en voz alta libros para niños. Al principio me parecía raro, pero las palabras sencillas del día a día se quedaban rápido en la memoria. Yo leí entonces Manolito Gafotas. Las frases son cortas y vivas. Al leer en voz alta jugué con voces. Así aprendí entonación y ritmo sin notarlo. Un entrenador me dijo una vez, habla como un actor, pero siente como tú mismo. Eso me ayudó a ser más libre. La música también me dio mucho. En un coro escuché cómo suena la lengua cuando fluye, pausas, respiración, ritmo, todo cuenta. Los juegos también me ayudaron. Scrabble en español era duro pero divertido. Aprendí palabras nuevas sin estudiarlas. Al mismo tiempo entendí que no todo consejo sirve. Algunos tips se sienten mal. Por ejemplo, corregir cada error al instante. Eso paraba mi habla. Me pasó algo parecido con planes de estudio muy rígidos. Aprendí a probar los consejos. Son como zapatos. Tienen que quedar bien. Exacto. Algunos nos acompañan mucho tiempo, otros podemos soltar. Cuando miramos atrás, vemos muchas voces en nuestro camino. Y cada voz aporta un trocito. La paciencia,
El valor y la confianza crecen a menudo gracias a otras personas. Así nace, paso a paso, nuestro propio camino. Ahora llegamos al tema de mantener el español. Sí, mantener el español presente durante mucho tiempo. Muchos empiezan con entusiasmo, pero tras semanas pierden el ritmo. Lo conozco. La motivación cambia como el tiempo. ¿Qué trucos te ayudan cuando baja la energía? Yo apuesto por la rutina, no por el ánimo. Por ejemplo, escucho noticias mientras lavo los platos. Entonces unes el idioma con acciones fijas. Exacto. Así no pienso si tengo ganas. Yo hago algo parecido al correr. Suena un podcast y los kilómetros pasan volando. Me gusta. El movimiento mantiene la mente abierta. A veces cambio la música por audiolibros. ¿Eliges libros fáciles o novelas difíciles? Casi siempre novelas policíacas fáciles. La intriga me empuja a seguir. La intriga es perfecta para mantenerse. A veces corto un capítulo justo en el clímax adrede. Así espero con ganas la siguiente sesión. Buen truco. Yo hago algo parecido con las series. Paro tras 20 minutos y me voy. Así la curiosidad se mantiene alta. Exacto. La curiosidad es más fuerte que la disciplina pura. También tengo una noche semanal de español con amigos. Oh, cuéntame más. Cocinamos juntos, hablamos solo español y jugamos a las cartas. Eso suena genial. Cada uno trae una palabra nueva y la explicirca. Así nace comunidad y el idioma crece. La regla es flexible. Si falta alguien, nos reunimos en línea. La flexibilidad mantiene viva al grupo. Nuestros oyentes también pueden crear pequeños encuentros de español. Quizá una vez al mes. No hace falta más. A veces escribo mis listas de la compra solo en español. Yo también lo hago, pero con recetas. ¿Ves otras formas de mantener visible el español? Sí, uso recordatorios del móvil en español. Por ejemplo, A las 9 suena una alarma. Bebe agua. En español, claro. así una frase se repite cada día. Exacto. Después de una semana suena familiar También hablo con mi perro en español. y te entiende. Entiende el tono, no la gramática. Pero es divertido. Los animales son oyentes perfectos. Es verdad, nunca corrigen. Mis plantas también escuchan muchas historias en español. Muy encantador. Reír ayuda, la seriedad quita energía. Buena frase. La apunto mentalmente. Pablo, ¿tienes momentos en que el español casi desaparece? Sí, cuando el trabajo es estresante. Entonces pienso en mi lengua materna. ¿Qué haces para volver? Pongo una micrometa. Por ejemplo, leer 5 minutos. Cuando empiezo, a menudo quiero quedarme más. Empezar es la mitad del trabajo. Exacto. El éxito se construye con pequeños momentos. Planifico cada semana un momento especial, por ejemplo, un concierto en español. ¿Aprendes nuevas palabras allí? Sí, y emociones con ellas. Así se quedan. La emoción fija el idioma. Nuestros oyentes pueden elegir una canción favorita y sentirla. Escribidnos qué canción os acompaña. Quizá nazca una bonita lista de reproducción. Mantenemos el español presente invitándolo, no obligándolo. Eso resume todo muy bien. Estamos casi al final de nuestro viaje, Laura. Sí, el tiempo voló hoy de verdad. Hemos hablado mucho sobre el español en la vida diaria.
Muchísimo. Y cada parte se unió tranquila a la anterior. Siento lo redonda que quedó nuestra charla. Yo también. Quizá nuestros oyentes lo sienten ahora igual. ¿Qué sección fue tu favorita hoy? Me encantó el safari de errores. Muestra valor y humor. Cierto, los errores nos hacen vivos. ¿Y a ti? ¿Qué parte quedó en tu mente? La idea de colgar el idioma a rutinas me fascinó. Hace visible el español, sin presión. Quizá algunos oyentes prueben una rutina nueva ahora mismo. Eso me alegraría mucho. A mí también. Escribir ayuda a seguir. Hablando de escribir, mañana repetiré mi brindis con café. Entonces yo bailaré en la cocina, lo prometo. Ja, 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 genial. Nuestros pisos serán pequeños escenarios de lenguaje. Suena casi poético. Tal vez, pero la poesía ayuda a recordar. Palabras ciertas. Creo que pronto podríamos leer juntos un poema corto. Buena idea, sería un nuevo reto. Pero ahora queremos resumir despacio. Sí, las ideas clave ya brillan delante de nosotros. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú, luego añado yo. De acuerdo. Antes de empezar, escucha un instante el silencio. Hermoso. Ese silencio sostiene cada palabra nueva. Exacto. Bien, creo que esa fue una frase bonita para cerrar. ¿Debería resumir todo? Por favor, sería estupendo. Antes de empezar, recuerdo una pequeña anécdota. Oh, cuéntala rápido. Seguro encaja bien. Ayer escuché a un vecino practicar. Decía todo el tiempo Internet. No pronunciaba la T final. Así sonaba gracioso. ¿Y qué hiciste? Le dije amable por la pared. La T quiere sonar. Genial. ¿Sonó mejor después? Sí. Reímos los dos. Luego la pronunció claro. Esos mini encuentros mantienen vivo el idioma. Exacto. Nos recuerdan que la pronunciación es diaria. El ejemplo encaja perfecto porque muestra cómo suena mantenerse. Ahora estoy listo para el resumen. Me recuesto y escucho. Quizá los oyentes buscan boli y papel ahora mismo. Buena idea. Un esquema escrito ayuda a recordar. Les doy un momento para respirar profundo. Respiremos todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora comenzamos. Adelante. Bien, aquí viene el resumen. Intentaré decir todo claro y despacio. Así nos entienden todos. Perfecto. Si falta algo, lo añades después. Trato hecho. Bien, ahora sí empiezo. ¿Están cómodos nuestros oyentes? Si no, cambiad de postura. Una espalda flexible aprende mejor, creo. Jaja, cierto. Pero ahora basta de gimnasia. De acuerdo. Respiro hondo otra vez. Y vamos. Inicio. Ahora. Bien, aquí el panorama. Hoy mostramos en 5 partes cómo el español entra poco a poco en casa. Primero contamos cómo ruidos suaves, canciones y voces de fondo ayudan. Luego hablamos de hábitos pequeños, como escribir con café, cantar al cepillarse y hablar al espejo. En la tercera sección compartimos nuestros errores divertidos. Dijimos que los errores son amigos porque muestran valor y progreso. Después, recordamos consejos de otras personas. Música, libros infantiles, contrapreguntas y juegos hicieron el aprendizaje colorido. También aprendimos que hay que probar los consejos. Un zapato no sirve a cada pie. En la última parte tratamos el mantenerse. Pusimos la rutina antes que el ánimo. Atamos el español al fregadero, al trote, a perros, plantas
y reuniones con amigos. Explicamos que la curiosidad es más fuerte que la disciplina. Todo pinta el idioma como un invitado acogido con cariño. Nada de presión, solo presencia suave y continua. Destacamos paciencia, alegría y pequeñas victorias, como un brindis con café o un baile de cocina. Quien camina así construye despacio un hogar para palabras. Esa es la esencia de nuestra charla. Quiero subrayar que las pausas están permitidas. Un día libre puede dar nueva energía. Recordamos que el progreso llega en silencio y se ve después. Por eso vale revisar viejas listas de errores y celebrar el camino. Invitamos a todos a crear rituales propios y contarnos sus experiencias. Así crece una comunidad que escucha, habla, escribe y ríe junta. Eso resume todo. Gracias, Pablo. Fue un resumen claro y cálido. De nada. Espero que los oyentes siguieran cada punto. Si quedan preguntas, escribidnos, responderemos con calma. Exacto. Nos alegra cada comentario y cada pequeña historia. Para mí la charla hoy fue relajada e inspiradora. A mí también. Tus ejemplos añadieron color. Gracias. Creo que nos complementamos bien. De acuerdo. Un equipo con humor aprende más fácil. A los oyentes, probad quizá un consejo hoy mismo. Fijaos un objetivo de 5 minutos. Y si sale bien, regalaos un baile o un café. Celebrar es importante, incluso con avances pequeños. Antes de despedirnos, gracias a todos los que escuchan. Sin vosotros, este podcast no existiría. Vuestra curiosidad nos sostiene. Cuidaos, mantened la curiosidad y dejad fluir el idioma con cariño. Nos alegraremos si estáis también en el próximo episodio. Pulsad suscribirse o recordad nuestro nombre como prefiráis. Aquí seguimos, listos para nuevas charlas y muchas palabras españolas. Ahora es momento de decir adiós. Adiós a todos, cuidaos mucho. Hasta pronto y gracias por escuchar. Tomad hoy un momento tranquilo, respirad y pensad en una palabra nueva. Quizá sea alféizar, quizá alegría, quizá otra distinta. Escribidla, decidla en voz alta y sonreíd. Así la palabra no queda sola y llama a otras amigas. Prometido.